Batallón de modistillas, de lo más rete bonito y lo más jacarandoso que pasea por Madrid. Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. 1, 2, 3, ahora va bien. 1, 2, 3, ahora va bien. Son los hombres con nosotras, en la paz muy bravucón. En el curtiu d'animación, una abuela tararía cantares de mocedad que desamarren la imaginación de la nieta, que acaba verándose a la memoria familiar, investigando la vida de la cupletista Lilian de Celis. 1, 2, 3, ahora va bien. La diva Mi abuela y yo es mi primer cortometraje de animación, es animación 2D y está coproducida entre Sultana Films y nosotros. Fue un equipo muy largo, un proceso muy largo de casi 5 años para 10 minutos, pero estos son los tiempos de la animación. La animación cuenta en un tono familiar una relación entre una nieta y una abuela, lo que descubre y cómo abriendo una conversación normal, cotidiana, le lleva a otros mundos mucho más fantásticos, mucho más alejados a los de ella. Y lo más jacarandoso que pasea por Madrid, como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí. El cortometraje tiene una peculiaridad que nos está pasando a veces factura a la hora de catalogar o colocar el corto, porque es un cortometraje de animación para público, bueno, para todos los públicos, pero que tiene una gran parte de documental. Entonces, en esa parte de documental nos ha llevado mucho trabajo pues indagar esa época que el cortometraje salta mucho en el tiempo, de presente a pasado, pero sí que hay una época ahí de antes de la dictadura que a mí me abrió un mundo este cortometraje, entonces estuvimos investigando mucho en revistas de la época, documentos, fotografías, y como teníamos tanto volumen fue un trabajo muy arduo luego volver a meterlo ordenado y en la justa medida en el cortometraje. Entonces sí que aprovechamos recortes, collages dentro de esos personajes y también una de las cosas que están llamando mucho la atención es cómo utilizamos las fotos de archivo como propio escenario, como propio fondo de la película y cómo los personajes van interactuando con esas fotos fijas y hacemos que tengan el movimiento. Este cortometraje tiene un punto de partida muy interesante. Yo estaba en esas fases que solemos tener todas, que nos dedicamos más o menos a esto, que es no quiero hacer más cine. Entonces fue post-pandemia, una de mis abuelas estaba ya demenciada y la otra abuela estaba en casa de mi madre. Entonces decidí grabar para tener para la familia los recuerdos de la abuela y fueron muchas horas de grabación sonora y ahí mi abuela cantó una canción que fue el que hizo el clic que hizo nacer todo este cortometraje. Una canción que dice, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra y como medida de precaución ya estoy montando mi batallón. Y dije, ¿qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Y por qué? Y a raíz de tirar ahí, llegué a quien popularizó ese tema, fue Lilian de Celis. Yo soy de Arriondas y yo he visto a Lilian toda la vida por el pueblo. Entonces me acerqué, pregunté, dijo, por supuesto tienes a tu disposición todo mi archivo y ahí fue donde yo empecé a ver esa realidad de dos mujeres más o menos de la misma época. A mí me interesaba mucho, ¿no? Como ese himno, porque nosotras estábamos en la época del 8M muy fuerte, muy implicadas en los feminismos y cómo esa canción estaba de total actualidad y cómo se había perdido en el tiempo. Entonces fue de ahí de donde nació realmente, ese fue el germen de la película, de cómo esas dos mujeres, cómo esta historia de lo pequeño a lo grande me hace conectar con un presente que tenemos todas ahora. 1, 2, 3, ahora va bien. 1, 2, 3, ahora va bien.
Luego el corto tiene esta parte de homenaje, de hacer un recorrido por toda la vida de Liliane de Celis, que es la última gran cupletista, la última cupletista que sigue en activo de aquella época, y me interesó mucho, ¿no?, esas conversaciones con ella, también cómo funciona la memoria, ¿no?, porque está la Liliane personaje, que por eso es la diva en este corto, pero también la Liliane persona y cómo va funcionando la memoria de sus recuerdos, luego contrastándolo con la documentación, y al final qué nos interesa, ¿no?, de todo eso. Esa parte documental a mí me interesa mucho de cuál es la verdad, cuál es la realidad, pero qué tiene más peso, esos recuerdos sobre la realidad o la propia realidad. Los recuerdos no siempre eran apasionantes, pero siempre conseguían hacerme reflexionar sobre la vida tan diferente que nos ha tocado vivir. Las colas daban la calle Carretas, todo hasta la Puerta del Sol.